Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a todocircuito.com. Bueno, se ha hecho larga la espera, pero hoy por fin estamos aquí en Valencia para conocer de primera mano y probar, por cierto, estas nuevas recién llegadas al mercado Triumph Speed 400 y Scrambler 400X. Dos modelos que llegan como acceso a la gama Modern Classic de Triumph y han sido desarrolladas desde cero completamente en colaboración con el gigante indio Bajaj. Tenemos un motor nuevo monocilíndrico, tenemos parte ciclo desarrollada también desde cero con una mecánica y características bastante premium, como vais a comprobar a continuación, y todo ello para convertirse en una de las opciones para el carnet A2 más interesantes del mercado. Quedaos aquí en este vídeo porque os voy a contar todas sus características técnicas. Hemos podido probarla durante más de 180 kilómetros ambas motos y os voy a contar cuáles han sido mis impresiones dinámicas sobre estas dos motos y al final os daré mis conclusiones, colores disponibles y su precio. Poneos cómodos, que empezamos. Bueno, vamos a conocer un poquito más a fondo ambos modelos. Como habéis podido observar, hay ligeras diferencias en cuanto a su ergonomía, chasis, neumáticos. Bueno, vamos a andar un poquito más a fondo y vamos a empezar por su bastidor. Cuentan ambas motos con un chasis formado por tubos de acero, con subchasis atornillado y basculante de aluminio. En cuanto al motor, como os he dicho antes, un nuevo motor desarrollado desde cero, cumple por supuesto con la normativa Euro 5, de 398 centímetros cúbicos, el cual alcanza una potencia máxima de 40 caballos a 8.000 revoluciones por minuto y 37,5 Nm de par a 6.500 revoluciones. Se trata de un motor refrigerado por agua, con doble árbol de levas, 4 válvulas, dotado de embrague antirrebote y cuenta con una transmisión por cadena de 6 marchas. En cuanto a la parte ciclo, monta una horquilla invertida con barras de 43 milímetros y un amortiguador trasero regulable en precarga, y sus recorridos son de 140 y 130 milímetros respectivamente en la Speed, y en la Scrambler cuenta con 150 milímetros en ambos casos. En el apartado de frenos nos encontramos con un disco delantero de 300 milímetros en el caso de la Speed y 320 milímetros en la Scrambler, en ambos casos mordido por una pinza radial de 4 pistones y con otro trasero de 230 milímetros. El ABS está gestionado por una centralita Bosch y no es desconectable, solo en la Scrambler. En cuanto a las ruedas, Metzeler es la marca encargada de firmar los neumáticos, unos Sportec M9 RR en medidas 110 y 150, montados sobre unas llantas de aluminio de 17 pulgadas en el caso de la Speed, y para la Scrambler unas Karoo Street en medidas 100 delante y 140 detrás, con llantas de aluminio en 19 delante y 17 pulgadas detrás. En cuanto a su equipamiento, montan ambas acelerador electrónico, instrumentación analógica para el velocímetro y chivatos luminosos, más una pantalla LCD con mucha información a la que se accede mediante un botón del manillar, y hay que añadir la toma USB-C y la iluminación LED en todas las luces, incluyendo luces diurnas. Además, de forma opcional, se puede incorporar los puños calefactables, así como un gran número de accesorios a los que podéis acceder y ver en su página web. Bueno, en cuanto a sus dimensiones y peso, ya veis, estoy subido en la Speed, una moto muy estrechita, bajita, apta para prácticamente cualquier público. Tenemos una altura del asiento de 790 milímetros, 835 en el caso de la Scrambler. Tenemos una distancia entre ejes de 1.377 milímetros en el caso de la Speed y 1.418 en el caso de la Scrambler, es un poquito más larga. Eso cambia un poquito las geometrías, ya ahondaré un poquito en la prueba dinámica. El peso de la Speed es de 170 kilos frente a los 179 de la Scrambler, y ambas montan un depósito de 13 litros de capacidad. El consumo teórico lo marca la marca en 3,5 litros y luego os avanzaré en cuánto se ha quedado durante la prueba. Y ahora sí, me pongo el casco y os cuento cómo ha ido esta prueba dinámica. ¡Arrancamos!
Pues os voy a intentar transmitir lo mejor posible cuáles han sido mis sensaciones sobre ambas motos. Quiero hacer hincapié primero en la ergonomía, como siempre hago, ¿no? He empezado probando la Scrambler, una moto en la que desde el minuto 1 me he sentido súper cómodo. La ergonomía, la verdad es que está muy bien conseguida, el manillar alto, ancho, brazos relajados, asiento cómodo. Ya os digo que es muy estrechito en la parte de la unión con el depósito, con lo cual, aunque penalice esa altura de más frente a la Speed, se llega muy bien al suelo, y el resto del asiento es bastante ancho y bastante blandito, con lo cual durante los casi 200 kilómetros que hemos hecho en la prueba apenas he sentido fatiga y es realmente cómodo. Quizá la única pega del asiento es que resbala un poquito, y para cuando llevemos a alguien detrás es posible que en frenadas o acelerones se mueva un poco el culo en el asiento, pero es realmente cómodo y la verdad es que muy confortable. Las estriberas, además, hay un ligero cambio. Estas son un poco más deportivas en el caso de la Speed. Las Scrambler son un poquito más anchas, orientadas un poco más al off-road. Como os decía, el manillar en la Scrambler es más alto y más ancho. En la Speed tenemos una posición un poco más baja, un poco más al ataque y un poco más deportiva, orientado a una conducción precisamente eso, un poco más deportiva. ¿Y qué más? Tenemos bueno, las piñas están en una buena posición, los retrovisores en el caso de la Speed los tenemos en los extremos y en el caso de la Scrambler en una posición normal, ¿no? Como la mayoría de las motos. Sí que es verdad que a partir de 100, 110 vibra un poquito el retrovisor y perdemos la nitidez de la imagen, pero en general se ve bastante bien y está bastante conseguido. El cuadro de instrumentos, un poco rollo retro, ya no tenemos esa pantalla TFT que tienen ahora mismo casi todas las motos modernas, ¿no? Tiene ese toque retro que caracteriza siempre a Triumph, con ese velocímetro analógico y una pantalla LCD que se ve realmente bien incluso de día, dándole el sol, y tenemos absolutamente toda la información disponible, ¿no? Como os digo, una ergonomía muy bien conseguida en ambos casos, se llega realmente bien al suelo. En el caso de la Speed, yo con mi 1,85 m llego con las dos plantas de los pies al suelo y llego a flexionar un poco las rodillas. En el caso de la Scrambler me va perfecta porque planto los dos pies y en una posición relajada puedo manejar la moto en parado sin problema. Dicho esto, en movimiento, dinámicamente es una moto que me ha gustado mucho y me ha sorprendido. El motor, que es para mí el corazón de esta moto y desde donde han desarrollado estas dos motos, ¿no? En colaboración con Bajaj, como he dicho antes, han conseguido un motor muy lleno, sube muy rápido de vueltas, la potencia máxima se consigue a 8.000 vueltas, como he dicho antes, y el par motor a 6.500. Desde unas 3.000 hasta 6.500 se empuja con mucha fuerza, y es a las 6.500 cuando notamos de repente que el motor se vuelve, bueno, saca ese carácter, ¿no?, que han conseguido en este motor monocilíndrico. Ya os digo que sale muy bien de las curvas, aceleras con fuerza incluso en marchas largas y sale con muchísima inercia y muchísimas ganas, y bueno, tiene ese carácter deportivo, ¿no?, que han conseguido Triumph y que caracteriza a Triumph en todas sus motos. En cuanto a las suspensiones, montan ambas la misma horquilla de 43 milímetros, pero tenemos más recorrido en el caso de la Scrambler, obviamente orientado a esa conducción un poco más off-road. En la Speed tenemos un comportamiento un poco más duro, un poco más rígido, un poco más deportivo. En ningún momento se ha fatigado, ha desfallecido, lee muy bien todo el asfalto, incluso en frenadas muy fuertes. Ahora voy con los frenos, pero en frenadas fuertes te aguanta muy bien la moto, te soporta esa inercia y ese hundimiento de la horquilla. El amortiguador trasero, por cierto, funciona perfecto. Funciona tan bien que ni te das cuenta que está funcionando en baches y en frenadas fuertes, en acelerones. Es todo muy progresivo, muy suave, y la verdad es que me ha sorprendido mucho. En el caso de la Scrambler, le penaliza un poco ese mayor recorrido y ese tarado un poco más suave en conducción deportiva, pero en favor de esa adaptación a alguna pista que hemos podido probar, y la verdad es que se comen los baches y los badenes, por cierto, que hemos ido también por pueblos y ciudad y demás. La verdad es que absorbe muy bien todas las imperfecciones. En definitiva, una suspensión que trabaja realmente bien. Los frenos están firmados por Vibre, que es la marca hindú de Brembo, digamos, la marca india de Brembo.
Funciona muy bien, frenan bastante bien, a pesar de tener un solo disco delantero, pero sí que voy a hacer hincapié en el tacto de la maneta. En el caso de la Scrambler, digamos que el primer recorrido es muy blandito y de repente te encuentras con que la maneta se endurece. Está hecho a posta, hemos hablado con los técnicos y los ingenieros de Triumph y ya nos ha explicado que es precisamente para esa conducción off-road evitar el que cuando tú aprietes la maneta de golpe no tengas toda la frenada inmediatamente, sino que puedas dosificar mejor esa frenada en tierra, ¿no? En el caso de la Speed es súper esponjoso, súper progresivo, el tacto es maravilloso e incluso con un dedo frenadas fuertes te lo permite sin problema. En el caso de la Scrambler he tenido que hacer algunas frenadas con dos, tirar de 2 dedos mínimo porque ya os digo que es un poquito más delicado. Y la electrónica, por cierto, funciona bastante bien. El control de tracción no me ha llegado a entrar a pesar de que hemos ido por carreteras un poquito húmedas. Y el ABS entra muy sutil, apenas se nota, tanto en el tren delantero como en el trasero. La verdad es que funciona realmente bien. En cuanto al comportamiento dinámico, os puedo contar que he ido más rápido y más a gusto y con más confianza con la Speed. Obviamente es una moto que está orientada a una conducción un poco más de curvas y de carretera y más deportiva. También quizá un poco por los neumáticos, una buena elección por parte de Triumph incorporar unos Metzeler M9RR que van de maravilla, calientan súper rápido y la caída de la moto, digamos que es muy progresiva, muy redondita, te permite dar las curvas de una manera muy suave, como ir bailando con la moto. En el caso de la Scrambler es un poco más tosca, digamos, se vuelve un poco más inestable, sobre todo cuando pasas de determinados grados de inclinación. Si no pasas de esos grados va muy bien, pero en cuanto intentas meterte más en la curva te penaliza el que sea un poquito más estrecho el neumático y obviamente pues los Karoo de Metzeler también, pues que tienen ese dibujo un poco más off-road, ¿no? Un poco más de taco para conducción fuera de carretera, que penaliza en asfalto. Independientemente de eso, es una moto que dinámicamente va muy bien y nos ha sorprendido mucho a todos porque lo hemos estado hablando tras la prueba. Indicar también, que no se me olvida, el consumo nos ha dado unas cifras de 3,7 litros a los 100, que se acerca mucho a la cifra teórica y que la verdad es que es unas cifras increíbles, porque con 13 litros, pues ya ves, te da una autonomía de más de 300 kilómetros. Bueno, en definitiva, me han parecido una moto muy redonda, muy completa, que no se engañe esa colaboración con el gigante indio. Esta moto es 100% Triumph, se nota en cada parte de la moto las calidades, el diseño, una estética espectacular, los colores, los acabados, el equipamiento, todo en general. La moto derrocha sin duda Triumph por cada una de las partes. Me ha sorprendido mucho el motor, el carácter del motor, sube muy bien de vueltas, empuja con fuerza, puedes ir incluso por ciudad en tercera, cuarta, quinta, incluso a 20-30 por hora, que el motor sale sin ningún tipo de problemas, unas suspensiones que lo aguantan todo, unos frenos que, dependiendo un poco del momento y de las circunstancias, pues hay que exigirle un poquito más y en definitiva pues una moto que, bueno, si estás buscando una moto para el día a día que te permita salir de ruta, te permita hacer un viajecito, ir con tu pareja al centro de la ciudad o a las afueras o ir a algún pueblo de viaje y demás, la Speed sería sin duda mi moto. La Scrambler, sumarle ese poquito más, añadirle esa parte de adventure, ¿no? de ir por la carretera, encontrar un camino y meterte. Hemos hecho un pequeño tramo de off-road y la verdad es que se comporta bastante bien, siendo mi experiencia bastante poca fuera del asfalto. Pero se defiende perfectamente y me parece una moto ideal porque además se siente muy ligera. Ambas se sienten muy ligeras. En fin, poco más. Deciros que está disponible ya en los concesionarios en 3 colores, roja, azul y negra en el caso de la Speed por 5.395 euros y en el caso de la Scrambler también en negra, verde y roja por un precio de 6.095 euros. Os aconsejo que vayáis al concesionario, que la veáis, que la probéis, porque os vais a sorprender.
Poco más, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.